Buenas tardes. Quiero invitarle a que vaya abriendo su Biblia en 2 Timoteo 4:8. El tema que vamos a tratar se titula Jesús, nuestro juez justo. Jesús, nuestro juez justo. Y vamos a leer en 2 Timoteo 4:8. ¿Me sigue, por favor, ahí en la lectura? Por lo demás, dice el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos lo están esperando al Señor? Aquí el apóstol Pablo está haciendo una mención a uno de los nombres que se le da a Jesús, juez justo, y él habla de que él tenía la convicción de que iba a ser recompensado según la buena obra, las buenas cosas que él había hecho pues apoyando y edificando la iglesia de Cristo. Y él habla de esa corona que el juez justo da, ¿sí? Y él menciona la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia habla en muchos textos precisamente de que Jesús vendría 2 veces a esta tierra. La primera vez que Jesús puso sus pies en esta tierra, cuando se encarnó el Verbo, Él vino como un siervo humilde. Pero la segunda venida de Jesús será como la de un juez, ¿sí? A dictar sentencia y a pagar a cada quien según sus obras. En su primera venida, el Señor Jesús se mostró como un siervo humilde que vino a este mundo a ofrendar su vida por todos los seres humanos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, de una manera afanosa, amorosa, vino y buscó a los pecadores para ofrecerles salvación y vida eterna. Y en esa primera venida de Jesús, uno de sus propósitos de su misión fue darnos a conocer el corazón del Padre, darnos a conocer y revelarnos al Dios de amor, al Dios perdonador, al Dios redentor y salvador. El mensaje de Jesús en su primera venida estaba totalmente empapado de un tema que es la reconciliación entre Dios y los hombres. Por eso es que Jesús es el sumo sacerdote que nos convenía tener, porque Él fue el que nos acercó al Padre, y de eso hablamos hace 8 días. Ese mensaje de reconciliación que Jesús vino a darnos, esas buenas noticias, todos aquellos que crean ese mensaje, sus pecados son borrados totalmente. Dios ya no se acuerda de ellos. Somos perdonados, somos transformados, recibimos una nueva naturaleza. De esto habló el apóstol Pedro en Hechos 10, versículo 42. Dice así: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto, o sea, Él es Jesús, por juez de vivos y muertos. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, ¿cuántos han creído? Que dice aquí, recibirán perdón de pecados por su nombre. Bueno, eso es en síntesis lo que Jesús hizo en su primera venida. Pero Él, al morir, resucitó. Él ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, y vendrá por segunda vez, como dicen Hebreos, sin relación con ninguna otra cosa más que vendrá por segunda vez, pero ya no vendrá con esa actitud como de aquel siervo humilde, sino vendrá como el juez de toda la tierra, pero como el juez justo, como el juez insobornable, el juez honesto e incorruptible. Y al ser Jesús este juez insobornable,
honesto e incorruptible, nos está hablando aquí el apóstol Pablo, que vendrá a juzgar y a dar el castigo que cada quien merece, o como Pablo decía, la corona de justicia o los galardones que cada uno merece. O sea, como es un juez justo, nos dará justamente lo que merecemos. Hay una escena en el cielo en la cual el apóstol Juan tuvo esta visión celestial y la escribió en Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 11. Dice Juan: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este es otro nombre dado a Jesús. Y con justicia juzga. Aquí está hablando de ese juez justo. Y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Eso significa que su mirada es tan penetrante que conoce todas las intenciones del corazón, todos los pensamientos de la mente de los seres humanos. Estos ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este es otro nombre dado a Jesús. Y los ejércitos celestiales, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. Eso habla de la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos que penetra, ¿sí? Entonces, por medio de su palabra que hoy tenemos escrita, es como Dios va a juzgar las acciones y las intenciones de todos los seres humanos. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La palabra de Dios tiene diferentes efectos en los seres humanos. Al que dispone su corazón, la palabra de Dios le trae salvación, la palabra de Dios le trae crecimiento, maduración, bendición. Al que la rechaza, le trae endurecimiento de corazón. Tiene diferentes reacciones en las personas según cómo sea recibida en el corazón. Y aquí dice que con esa espada de su boca iba a herir a las naciones. Claro, porque como ya viene a dar los veredictos, muchos niegan a Jesús, otros no creen en Dios, pero eso es secundario, porque tarde o temprano Él vendrá. ¿Qué más hará? Y Él, o sea Jesús, las regirá a estas naciones con vara de hierro. Y esta es una alusión, dicen los entendidos, al milenio, que es una época de 1000 años en las cuales Jesús mismo en persona reinará en esta tierra. Habrá gente que lo siga rechazando, pero en ese gobierno teocrático de la que la Biblia habla y se conoce como el milenio, a los que fueron fieles en esta tierra les delegará autoridad para gobernar. Pero esta frase, Él las regirá con vara de hierro, no significa que va a tomar un bastón de hierro y les va a empezar a dar en la cabeza a todos. No, significa, porque una vara de hierro es inflexible, no se dobla. O sea, nadie puede agarrar una barra de hierro así y doblarla, ni así, ni es prácticamente imposible que alguien en su fuerza humana doble una barra de hierro. ¿Qué significa esto? Lo inquebrantable de su justicia, lo insobornable de su justicia, lo incorruptible de su justicia. O sea, aplicará la justicia tal y como es. Uno de los deseos que están anidados en todos los seres humanos, o en la gran mayoría, sin duda, es el deseo de justicia, de vivir una vida con justicia, donde se le respeten su vida, sus posesiones, etcétera, etcétera. Sigue diciendo: y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La manera de triturar las uvas para que saliera el vino es que los ponían en un recipiente y ellos pisaban. El que hacía el vino y trituraba las uvas, y pues el vino es de color rojo, o el jugo de la uva. Y esto habla de la dureza o de la inflexibilidad
al ejercer su justicia justa, ¿sí? De que pues los va, son figuras metafóricas para mostrar lo inflexible y lo duro que será cuando cada quien reciba en su momento lo que se mereció, según sus obras. Sigue diciendo en el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la escena que vio el apóstol Juan, una escena celestial de Jesús, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, Señores de Señores. Ahora bien, hace casi 2000 años que Jesús se fue a preparar un lugar para nosotros. Recordemos que Él dijo: es necesario que yo me vaya, y si me fuere os prepararé un lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cuántos anhelan ese lugar? Pues ese es el destino final de los creyentes. Pero seguimos en este mundo, que aunque vivimos en este mundo, no somos del mundo. Pero entre tanto que viene Jesús, los cristianos seguimos viviendo en un mundo injusto. ¿Sí o no? En un mundo imperfecto. ¿Por qué injusto? Porque al ser el hombre imperfecto, cometemos injusticias. Los cristianos seguimos viviendo en este mundo injusto, padeciendo abusos, infamias, ofensas, calumnias, desprecios, humillaciones, descréditos, maltratos y toda una lista interminable de injusticias. Si algo el hombre desea, es justicia. Cada vez que hay algún evento por ahí que salen las noticias, que por quitarle el auto a una persona y resistirse le metieron 2 balazos o lo mataron, o una chica por quererle arrebatar el celular y se resistió, la apuñalaron y murió, y entrevistan a los familiares, al padre, a la madre, a la esposa, y yo, este es un distintivo, siempre dicen: mire, lo único que yo quiero y clamamos es justicia. Justicia. Eso es algo que está aquí, de alguna manera, pues quedó impreso de fábrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos entendemos que cuando alguien nos quita algo que es nuestro, vas a la policía y la policía no hace nada y tú sientes una impotencia porque dices: ¡qué injusto! ¡Qué injusto! Y tú clamas justicia, y al no haber justicia, hay frustración. Es un clamor de la gente. Pues también los cristianos clamamos. Hay una escena que nos describe el apóstol Juan mismo, que mencioné hace un momento. Es una escena celestial y es conmovedora, porque las almas de los justos que están delante del Señor tenían una cualidad o un rasgo. Ellos habían sido asesinados de manera injusta solamente por haber creído en Jesús. Y están esas almas delante de Jesús, delante del trono de Dios, y están clamando justicia. Esta es una escritura pues impactante. Dice Apocalipsis 6:9: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz. ¿Cuál era su clamor? ¿Qué decían? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Hasta cuándo? Sigue siendo el clamor de todos los que viven en esta tierra. La Biblia enseña que el efecto de la justicia es paz, así dice. O sea, cuando hay justicia, la gente vive en paz. Cuando no hay justicia, se va de la justicia, se pisotea la justicia, no hay paz. Todos los políticos, cuando hacen sus campañas políticas, su bandera favorita que más seguidores acarrea es cuando un candidato a algún puesto político
levanta su banderita de yo voy a hacer para que haya aquí en Zapopan, en Tlaquepaque o en el estado de Jalisco, que haya paz y todo. Sí, ya no queremos tantos secuestros, ya no queremos tantos robos, tantos asesinatos y todo queda impune. Entonces prometen. Y yo tengo toda la vida escuchando la misma promesa y la cosa no solo no mejora, empeora. Yo cuando medito en esto digo, híjole, qué difícil. Si pastorear ovejas es difícil. Digo, un gobernante, ser un gobernador, un presidente municipal, ha de ser bien difícil, porque imagínense pastorear un montón de cabras. O sea, con su naturaleza caída, donde la envidia los gobiernan, los celos, la lujuria, el adulterio. ¿Te imaginas gobernar a esa gente? Bueno, toda esa gente que está llena de todo eso, pues ¿cómo va a hacer justicia? ¿Cómo va a aplicar justicia? Cometen injusticias. Esa es la razón por la cual la gente en estos tiempos está pues desilusionada de los políticos, está desilusionada. El otro día escuchaba un programa en la radio y decía, yo no sé a quién tenerle más miedo, si a la policía o a los ladrones, porque cuando menos el ladrón lo ves venir que te ve así como que te quiere quitar algo y bueno, ya tú haces algo por defenderte, pero al policía vas y le pides ayuda y te dice, cállate con todo lo que traes, órale, órale. Ay, que te voy a... Y si me denuncias te mato. Tú dices, no. Entonces la gente clama por justicia. Y hasta las almas que están allá con el Señor, ¿hasta cuándo? Pero miren lo que les responde en el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Habían muerto injustamente, sí, pero por el nombre de Jesús, y eran dignos de estar en su presencia. Las vestiduras blancas simbolizan pues la pureza que ellos tuvieron por la sangre del Cordero. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. En otras palabras, el Señor diciéndoles, voy a hacer justicia, pero tranquilos, llegará su momento, no quedarán impunes. Como aquí en la tierra muchos quedan impunes de sus delitos. ¿Quedan impunes por qué? Porque al estar ante los jueces, pues si tiene dinero, pues le suelta un chequecito de 6 cifras y pues lo que todos sabemos que sucede. Y el pobre que no tiene dinero para sobornar o para soltar dinero, pues se siente todo frustrado, está todo amargado porque dice, pero qué injusto. Sí, qué injusto. Pero ¿sabe una cosa? Absolutamente nadie quedará impune. Algunos podrán evadir temporalmente las leyes humanas, pero la ley de Dios y el tribunal de Jesús, como juez justo, absolutamente nadie lo podrá evadir. No habrá impunidad con Él, porque Él no es corruptible, Él no es sobornable, a Él no se le puede dar cohecho. Jesús una vez contó una historia de un hombre que comenzó a ver que todo su dinero se multiplicaba y crecía y dijo, ay alma, muchos bienes tienes, vamos a guardarlos en graneros más grandes y repósate alma mía, disfruta. Y Jesús dice, necio, hoy vienen a pedirte tu alma. Y todo lo que tú tienes, ¿de quién será? Y luego dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Imagínate en aquel día cuando el juez justo esté juzgando y alguien le diga, te regalo mi BMW, te regalo mi Mercedes-Benz y la casa que tengo allá en Cancún, Señor Jesús, pero por favor hazte como que... Imposible. Aquí sí, aquí los jueces se corrompen, los abogados, los doctores, todo, porque somos gente con debilidades. Cualquiera se puede corromper, pero Jesús no. Y menos como el juez que un día dará el pago a cada quien según sus obras. ¿Alguno aquí en este auditorio ha sufrido alguna injusticia alguna vez?
No tengo la menor duda que sí. Pero viene una pregunta aquí. ¿Acaso nuestro Señor Jesús está indiferente a lo que sus hijos viven injustamente aquí en la tierra? ¿Estará indiferente el Señor? Yo quiero decirle una cosa, absolutamente no. No está indiferente. ¿O acaso el juez justo dejará impunes a todos aquellos que te han ofendido, te han calumniado, te han robado, te han estafado, te han humillado, te han despreciado, sea quien sea? ¿Quedarán impunes? Yo te aseguro que no. Pero como vimos la escena ahí en Apocalipsis, pero tranquilos, no se desesperen, no cometan errores por deseos de justicia, no cometan errores, espérense, tranquilos, yo soy el juez justo y llegará el día y el momento en que a cada quien le daré lo que merece y lo que le corresponde. Viene una pregunta aquí, en lo que Jesús viene, pues sí, hay muchas injusticias, pero algo enseñará la Biblia al respecto. La Biblia tiene instrucciones para nosotros sobre cómo debemos hacer, qué debemos no hacer ante las injusticias que vivimos en esta vida. Sí hay instrucciones para nosotros. Pero antes de hablar de estas instrucciones, de cómo enfrentar las injusticias que nos son cometidas, o que vivimos, experimentamos, déjeme en primer lugar dejar muy bien establecido de manera bíblica cómo Dios, como juez justo, no dejará a nadie impune y que a cada uno le pagará según sus obras. Vamos a ver solamente 4 textos de decenas o centenas que hablan al respecto, nada más 4 textos. Uno está en Isaías 3:11. Dice el Señor, ay del impío. Ese ay es de dolor, así como de diciendo, pobre el impío, a fin de cuentas, o sea, el malo, el desalmado, el explotador, el secuestrador, el asesino. Dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será ¿qué? Pagado. Jeremías 17:10. Yo Jehová, dice el Señor, yo, que escudriño la mente, significa que conoce todo pensamiento. Que pruebo el corazón, significa que Él examina lo que hay en el corazón. Y tiene, como Dios, tiene el poder de penetrar hasta el rincón más escondido de tu corazón. Y saber lo que hay ahí. Y saber las intenciones del corazón. Yo, dice, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En el mismo Jeremías, pero en el capítulo 32, versículo 19, hablando del Señor mismo, dice, grande es en consejo y magnífico en hechos, está hablando de la grandeza de Dios. Porque tus ojos, vean esto, tus ojos, Señor, están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. ¿Sobre quiénes? Sobre todos. Cada movimiento que nosotros hacemos, Él lo conoce. Cada pensamiento que hacemos, Él lo conoce. Cada intención, cada acción, Él la conoce. Para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Esto está hablando del juez justo. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, que es una escena del día final, del día del juicio. Y el apóstol Juan vio esto y lo escribió. Y dice en el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Esto de libros es algo metafórico, obviamente. Utiliza este lenguaje pues para que nosotros comprendamos cómo será. Porque Dios no necesita libros para que no se le olvide, ¿no? Él tiene todo registrado. Él es Dios, ¿sí? Pero acuérdense que en el caso de los cristianos, de nosotros, Él ya no se acuerda de nuestros pecados.
Eso es maravilloso. Pero aquí es el día del juicio final. Y sigue diciendo, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Fíjate, los libros y otro libro, el cual es el libro de la vida. En ese libro de la vida es donde están escritos los nombres de todos aquellos que fueron lavados y limpiados por la sangre del Cordero. Ahí está tu nombre escrito. Cuando tú oigas nombrar allá en el cielo, tú vas a decir, presente. Hasta hay un corito, allá en el cielo, no habrá más llanto. Y cuando escuche mi nombre, yo feliz responderé, aquí estoy, Señor. Todo por la misericordia de Dios. Pero también hay otros libros donde están los nombres de aquellos, si no están en el libro de la vida, están sus nombres en otros libros. Y serán juzgados según sus hechos. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, dice, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Fueron juzgados quiénes? Los muertos. Sígame con atención. Según sus obras, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Esto significa la resurrección de los que murieron en el mar, en tempestades, se los comió un tiburón, qué sé yo, su cuerpo despedazado, otro se desintegró, se hizo polvo. Pero la Biblia habla de que los justos serán resucitados, benditos de mi Padre, entrada al cielo que preparé. Pero también hay una resurrección para condenación eterna, que es la vuelta de la unión del alma de las personas con su cuerpo, pero para condenación. Este es un episodio terrible. Por eso dice que el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, o el sepulcro, los que estaban enterrados, entregaron los muertos que había en ellos, significa resucitaron, para enfrentar el juicio final. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Podemos leer muchos versículos donde habla que cada ser humano, todos serán juzgados conforme a sus obras. Ok. Alguien puede preguntar, pastor, ok, yo entiendo esto, pero entre tanto que Jesús, el juez justo, venga a esta tierra, establezca su reino y ponga la muestra de cómo se gobierna con justicia, pues no sabemos del día ni la hora cuando Él vendrá, ciertamente no lo sabemos. Y aquel que se atreva a poner una fecha es un falso maestro, porque nadie sabe de esa fecha, cuando el Señor venga. Pero entre tanto que Él viene, pues sigo viviendo en un mundo injusto, sí, seguimos viviendo en un mundo lleno de injusticias. ¿Y cómo debo conducirme, pastor? La Biblia nos enseña al respecto. ¿Hay instrucciones? Sí hay instrucciones. Número 1, la Biblia es un libro que no anda con ambigüedades, nos dice las cosas muy claras. La Biblia dice que los seres humanos, cuando recibimos a Cristo, nos arrepentimos, somos perdonados de nuestros pecados, pero seguimos luchando contra el pecado. Ya no nos arrastra el pecado, ya no somos esclavos del pecado, pero sí seguimos siendo tentados. ¿Y de cuándo tropezamos? Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Este es el cuidado de Dios que tiene por sus hijos. Pues sí, pero la Biblia también, al ser un libro que no te esconde nada, nos dice claramente que por nuestra naturaleza caída, aunque somos hermanos en Cristo, puede haber pleito entre nosotros. Puede haber diferencias, puede haber discusiones, pero la Biblia misma nos dice cómo deben de ser tratados esos asuntos. En el caso de las injusticias que nosotros los cristianos recibimos, se nos instruye a no ir a los tribunales contra nosotros, entre nosotros mismos, contra un hermano en Cristo. Es decir, alguien te dijo, véndeme tu carro, se lo diste, te firmó un par de letras, no te las ha pagado. ¿Cómo le hago? Ya le dije que me pague y me ha dicho, no, y hazle como quieras. Miren, aunque suene para algunos difícil de digerir, la Biblia dice, no vayas a los tribunales del mundo. No ante los incrédulos,
Ahora, ¿es injusto que no le pague? Claro que es injusto que no le pague. Y si alguien debe hacer eso, y si dice que es cristiano, tiene que arreglar sus cuentas y pagar. Eso es lo justo. Porque al demandar justicia, sí, somos buenos para demandarla. Pero cuando cometemos injusticias, ahí somos muy indulgentes. Y no debería de ser así. Vamos a leer 1 Corintios 6:1. Pablo, sabiendo que los seres humanos somos así, y se dio cuenta que había problemas entre los cristianos en Corinto y que empezaron a demandarse entre ellos en los tribunales, y les escribió el siguiente pasaje. 1 Corintios 6:1. Yo voy a leerlo en la versión al día, la Biblia al día. Dice así: si alguno de vosotros tiene pleito contra otro, está hablando entre cristianos. Dice: ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos? ¿Cómo se atreve? Dice. En vez de acudir a los creyentes. Mira, hermano, el día de hoy es muy triste la condición de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, al ser compuesta por gente imperfecta, pues seguimos cometiendo muchos errores. Pero la Biblia, hermanos, nos instruye qué debemos hacer. Lamentablemente, en estos tiempos, la palabra de Dios está siendo echada a un lado, de tal manera que el día de hoy no le podemos echar la culpa a las redes sociales como el Twitter o el Facebook o el YouTube. No. Esas son neutrales. Es el uso que se les da a las personas son las culpables, no las redes sociales. ¿Me explico? Esas son neutras, porque nosotros ahorita estamos usando el Facebook para hacer esa transmisión en vivo. Es un buen uso, se entiende. Pero un mal uso sería lo que hoy está sucediendo. Porque hasta cuando tú abres, por ejemplo, YouTube, te dice video recomendado. Y tú dices, ¿quién te lo recomienda? Pues por tanta visita que hay. Entonces, tú te fijas y das clic y resulta que son pleitos entre cristianos. Que porque aquel le robó $1,000 y que un pastor le dijo a alguien de una de sus ovejas, présteme $10,000, no le quiere pagar. Entonces sale allí en Facebook o en YouTube, dice: el pastor fulano de tal es un ladrón, lo estoy desenmascarando, es un lobo vestido de oveja. Entonces el otro dice: me estás difamando, nos vemos en los tribunales. Se están demandando en los tribunales. Eso es... Voy a usar esta versión. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a demandarse entre ustedes ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Sigue diciendo: ¿acaso, dice el versículo 2, acaso no sabéis que los creyentes juzgarán al mundo? Esto es una referencia, dicen algunos entendidos, al gobierno que se nos delegará en el milenio, de juzgar, de gobernar al mundo como lo hace Jesús, ¿sí? De manera insobornable. Y si vosotros sabéis de juzgar al mundo, dice, ¿cómo no vais a ser capaces de juzgar casos insignificantes? O sea, fíjense cómo lo catalogó como algo insignificante, un pleito, una ofensa. Dice: arréglense entre ustedes. ¿Que acaso no hay algún entendido, algún sabio, alguien que tenga prudencia, sabiduría, que tenga la habilidad para reconciliarlos y llevarlos al perdón y que puedan seguir caminando en los caminos del Señor? No, sino que tienen que andarse demandando entre ustedes. Pues yo quisiera decirles, si ven este video y sale ahí recomendado, pues a todos esos que se están peleando, todos esos hermanitos que están peleando en YouTube, dejen de hacer eso. Se los digo con humildad, se los digo con respeto también. Lamentablemente esto sale público y la gente del mundo se está dando cuenta.
Yo una vez estaba leyendo algunos comentarios y decía, mira los hermanitos cómo se traen del chongo unos contra otros. Dicen, no, sí, esos son los protestantes. Eso es muy penoso. Y ya desde los tiempos bíblicos se daban situaciones así. Por eso está aquí la escritura. Dice, no. Dice en el versículo 3, ¿no sabéis que aún a los ángeles los juzgaremos? Significa que ellos van a estar bajo la autoridad de nosotros en la eternidad. Eso dicen algunos entendidos. Dice, ¿cuánto más vamos a juzgar? Así se entiende. Y debemos de saber cómo resolver los asuntos de esta vida. Dice el versículo 4. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombráis como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? O sea, ¿cómo van ante los magistrados que son incrédulos? Es una vergüenza. Y ustedes, a ver, ¿usted qué se dedica? No, pues yo soy pastor. Y usted, pues yo iba a su iglesia. Y traen un pleito. Sí, y vengo a que lo meta a la cárcel. Y aquí estoy para testificar. Qué vergüenza. Y dice Pablo, no. Dice el versículo 5. Digo esto para que os dé vergüenza. Pablo tenía esa intención, como lo dice aquí. Les estoy diciendo, esta carta que fue leída en toda la comunidad de los corintios, dice, para que les dé vergüenza, a ver si acaso les resulta un poco de vergüenza y dejan de pelearse entre ustedes. ¿Acaso no hay entre vosotros nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Qué lamentable. Estados Unidos es un país cuya democracia es de las más avanzadas del mundo. Sí, pero de todas las sistemas de gobierno, sistemas políticos, la democracia digamos que es como la mejorcita, pero sigue siendo imperfecta porque es emanada de seres imperfectos. Pero Estados Unidos se le conoce, así yo he escuchado, se le conoce como el país de las demandas. Allá por todo te demandan, porque todo mundo respeta mis derechos, no me discrimines, no esto, no lo otro. Y ha llegado, o sea, por todo te demandan. Si tú entras a un centro comercial y te resbalas porque estaba mojado y tú demandas al Walmart, ganas la demanda. ¿Sí o no, Tony? Tony ejerció la abogacía en los Estados Unidos, pues llevó muchos casos de esos. Y se hizo como, por todo te demandaban. Incluso algunos fingían que caían, no fingían, sino efectivamente se dejaban caer para golpearse, pero lo hacían con que se abrieran aquí, ¡ay, me caí! Y demandaban y sacaban dinero. Bueno, el día de hoy los pastores tienen que tener seguros contra demandas. ¿Cómo? Sí, lo que escuchó. Le voy a contar un caso. Una iglesia en los Estados Unidos, una iglesia no muy grande, en un pequeño pueblo, había una iglesia y una comunidad cristiana, una de tantas iglesias, 200 personas aproximadamente. Allí había una señora, miembro de esa congregación, que por alguna razón, tenía años asistiendo allí, ella era una mujer sola, pero por alguna razón se enroló sentimentalmente, se metió con un hombre casado. Pero resultó que este hombre casado era el sheriff de ahí del condado. Y como no era muy grande el pueblo, se dieron cuenta, pues el pueblo, que se había enrolado con un hombre casado. ¿Quién? Pues la señora, la que va a la iglesia tal. Bueno, llegó a oídos del pastor, obviamente. La veían por algunos lugares ahí del pueblo. Entonces el pastor se acercó a esta señora y la invitó a que recapacitara, se arrepintiera y abandonara ese pecado que estaba cometiendo contra Cristo, contra ella misma y contra la iglesia, y estaba vituperando y estaba pisoteando el nombre de Jesús. Y ella le dijo, usted no es nadie para decirme lo que yo debo hacer o decir.
Dice, discúlpame, pero sí soy el pastor de la congregación donde tú asistes. Dice, pues usted no me va a decir lo que yo debo de hacer. Entonces, como la Biblia dice que cuando la gente se pone en ese plan, no quiere arrepentirse, se le expulse de la congregación. ¿Eso dice la Biblia, sí o no? Para que los demás no se contaminen, o sea, que no sea un mal ejemplo. Y un pastor tiene que ser inflexible en esos principios, porque si lo permite, les manda un mensaje a todos que aquí se vale de todo. Y eso no debe suceder en ninguna iglesia. Y el pastor hizo lo conducente y la tuvo que despedir de la congregación. Pues esta mujer fue y demandó al pastor y a la iglesia por discriminación, por quién sabe cuántos cargos, y el juez dictó la sentencia a favor de la señora. $800,000 tenía que pagar él o la iglesia, pues. No tenían fondos la iglesia. Lo metieron a la cárcel al pastor. ¿Puede usted imaginarse un caso así? Es terrible, hermano. Mire, yo le pido al Señor que no llegue eso aquí, porque como uno no es monedita de oro, no, 2, 3 por allí, que pues uno no le cae, y nomás están viendo no, olvídate. Pero también hay buenos seguros. Qué lástima que llegáramos a ese grado aquí en México. Sin embargo, hay países donde ya se vive así. Es muy lamentable, es vergonzoso, es penoso. Sigue diciendo ahí en el versículo 7, en realidad, dice Pablo, ya es una falta grave el solo hecho de que haya pleito entre vosotros. Y hace una pregunta retórica cuya respuesta es obvia, dice, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿Sería mejor o peor? Díganlo. Cuesta trabajo, yo sé que cuesta trabajo. Pues yo también soy de carne y hueso, y también tengo mi corazoncito y siento, y cuando alguien hace o dice algo injustamente, así como que... Pero aquí lo que está diciendo Pablo es mejor soportar la injusticia a estarse peleando, aguántala, así como diciendo el Señor, como les dijo a las almas allá en aquella escena en el cielo, tranquilos, un día yo pagaré, dice el Señor. El problema es la espera, y el problema es el deseo de venganza, y el problema es la amargura y el rencor que generan las injusticias en el corazón de los seres humanos. ¿Cómo creen ustedes que se sientan los familiares de aquella muchacha que hace como 6 años un camión de las líneas de aquí de la ciudad, jugando carreras con otro, se precipitó, perdió el control, el chofer de una manera totalmente irresponsable, con el camión lleno de gente, jugando carreras, perdió el control y se fue sobre unos estudiantes y atropelló a una chica, una linda y bonita muchachita de 15 años, y la dejó parapléjica para toda su vida? ¿Cómo es posible que después de 5 o 7 años no le han dado un solo centavo? Yo entiendo eso, yo entiendo la frustración que se debe de sentir. Bueno, esa gente lidia con su frustración, pero no tienen las instrucciones que nosotros tenemos. Y a nosotros nos dice, espérate, tranquilo, yo pagaré un día. Todo lo que te hicieron, lo que dijeron de manera injusta, yo voy a tomar control sobre de ello. A veces el Señor hace justicia aquí mismo en esta vida. A veces en 3 días o en 15 días. Yo acabo de decirle a mi esposa sobre un asunto que tuve de hace no muchos días. Y ahorita el Señor hizo justicia, pero de una manera impresionante. Y yo le dije a mi esposa ayer o antier, ¿te acuerdas que te dije? Estoy impresionado por la rapidez en la que el Señor hizo justicia en este asunto. Estoy muy impresionado, porque a veces he tenido otras ocasiones o vivido otros casos donde son años y años y nada. Pero eso está en la soberanía del Señor.
Pero eso sí les digo, nadie quedará impune. Nadie, absolutamente. Entonces dice Pablo, dice, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que os defrauden? Ay, Pablo, quizás no sabes lo que estás diciendo. No, si a alguien le hicieron injusticias, peor, de las peores fue a Pablo. Sin embargo, él dice, yo pasé por alto todo eso. Me esperé a que el juez justo hiciera justicia. Y yo no tomé la justicia en mis propias manos. Y el deseo de venganza lo tuve que reprimir en mi corazón. Dice el versículo 8, lejos de eso, sois vosotros los que defraudáis y cometéis injusticias, y conste que se trata de vuestros hermanos. Entonces, aquí hay una instrucción clara, hermanos. No debemos de andar en los tribunales entre nosotros mismos. Ahora, póngame mucha atención. Pablo no está diciendo que los cristianos no podemos usar las leyes terrenales para demandar justicia. Ese es otro tema. Porque en Romanos capítulo 13 dice que las autoridades, los magistrados, ejercen el gobierno, aplican la ley contra todos aquellos que hacen el mal. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Puede un cristiano, dos preguntas, la primera, ¿puede un cristiano ir a juicio contra otro cristiano? Según el Señor dice no. Entre ustedes no. Arréglense. Háblenle a alguien que tenga sabiduría, que sea respetable y que los ayude a que se reconcilien y sigan adelante. Entre ustedes no. Pero la otra pregunta sería, ¿puede un cristiano demandar justicia? Por ejemplo, vendiste tu casa y no te la pagaron, te fraudearon, y puedes poner una demanda contra el que te hizo ese fraude, que no es cristiano. Sí. Ahí sí. Yo no escribí la Biblia. Lean Romanos capítulo 13, luego en su casa estudienlo y verán. Podemos hacer uso de las leyes para demandar justicia. Si alguien te fraudió o etcétera, tú puedes hacer uso de la ley, pero no entre hermanos. ¿Me estoy explicando? Ahora, también puedes hacer otra cosa. Algunos lo han hecho, yo soy testigo de algunos casos. Aunque no son cristianos, prefieren estar en paz y dicen, no, yo, aunque me haya robado 100,000 pesos, yo no voy a demandar. Otros dicen, mira, yo quiero perdonarlo. Además, pues va uno y pone la demanda y no pasa nada en este país. Y sienten más frustración. Entonces, no, pues mejor mira, ahí muere, dicen. Ahora, claro, esto que acabo de decir, que entre nosotros no faltan los aprovechados. Que dicen, no, pues vamos a hacer nuestras movidas, que al cabo entre hermanos no. Bueno, pero hay quien juzga. O sea, en este caso los pastores, cómo está la situación, cómo es la situación. Pero en síntesis, hermanos, entre nosotros, cuando hay cosas que nos hieren, cuando hay situaciones que no deberían suceder, pero que suceden, ¿cómo debemos reaccionar? No podemos ir a los tribunales. Eso dice la palabra de Dios. En Amós capítulo 5 versículo 12, Dios le reprochó a todos los que abusaban, está hablando al pueblo de Dios, a los que abusaban de los más débiles, a los que abusaban del pobre. Dice Amós 5:12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo. Lo sé, dice el Señor. A mí no se me pasa nada, dice el Señor. Y recibís cohecho, mordida. Entre el mismo pueblo de Dios la corrupción había entrado. Porque acuérdense que Israel fue gobernado teocráticamente por muchos años. Después pidieron rey. Sí, que el primero fue Saúl. Pero él había dado leyes civiles de cómo solventar los problemas que se suscitaran. Por ejemplo, decía una de estas leyes que está en el Antiguo Testamento: si alguien matare la vaca de su vecino, se la tendrá que reponer otra vaca. Igual, o sea, principios elementales de justicia. ¿Sí?
Si le robara el asador, el asadón o la trilladora, qué sé yo, se la tendrá que regresar una igual. Principio elemental de justicia. Pero ellos ya se habían ido por otro lado y cometían injusticias por todos lados entre ellos mismos. Y dice el Señor: yo sé de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Hagan de cuenta que nada más falta que diga Guadalajara, Jalisco, México, porque parece como si describe nuestra ciudad o nuestro país, ¿sí o no? Se aflige a la gente, se recibe cohecho. En los tribunales es un nido de buitres que ¿para qué te cuento? Con sus honrosas excepciones, por supuesto, que las habrá. Si usted tiene dinero, usted puede ser una persona que puede hacer todo lo que usted quiera, desde matar, robar, defraudar. No hay ningún problema para el rico. Pero el pobre, ¿qué hace el pobre? ¿Qué le va a dar al abogado? ¿Qué le va a dar al juez? Y estos se aprovechaban. Pero ¿qué dice el Señor? Yo sé de todo, lo tengo escrito aquí. Ninguno se me va a escapar, ninguno. Y un día daré el pago a cada quien. Eso suena bastante fuerte. En los tiempos del apóstol Santiago, de los apóstoles, sucedían cosas parecidas. Fíjense cómo no se corrigió por la naturaleza del hombre. Dice en Santiago 2:6: pero vosotros habéis afrentado al pobre. Está reprendiendo a los ricos. Lo habéis afrentado al pobre. Y lo dice: ¿no os oprimen los ricos? ¿No son ellos mismos que os arrastran a los tribunales? Lo que sucedía era que abusaban del tiempo del pobre, les hacían hacer jornadas hasta de 15 horas, les retenían el salario, ellos tenían que llevar la comida a sus hijos, y pues es que no hay para pagarles su salario, entonces pues de alguna manera háganos un préstamo. Ok, les prestamos pero con intereses. No, eran malvados. Y estos se veían forzados, prestaban con intereses, siendo que les debían el salario, y después les cobraban lo prestado más los intereses. Quedaban totalmente esclavizados. Cuando ya de plano no podían exprimirlos más, iban y los metían a la cárcel. Qué injusto, hermano. Bueno, yo quiero hacer, así entre paréntesis, un llamado a los que tienen negocios, en otras palabras, que tienen empleados. Por el amor de Dios, trátenlos bien, páguenles puntual, páguenles bien. Pues es que nada más 2 pesos subió el salario mínimo. 2 pesos. Qué increíble, ¿no? 4 pesos. Entonces nada más 4 pesos te voy a subir. No sean tan mezquinos, hermano. No, miren, a mí no me vengan, ahorita les diré por qué, pero a mí no me venga con eso de que, es que si yo tengo 10 empleados y le subo el 10% cuando solo subió el 2 o el 3, mi negocio va a quebrar. No me vengas con eso, por favor. Eso ¿quién te lo va a creer? Ningún negocio se va a la quiebra cuando trata bien a sus empleados. ¿Oyeron eso? ¿Por qué? Porque eso es justo y Dios está en favor de la justicia y Él desea que seamos hombres justos. Así es que si usted tiene empleados, por más humildes que sean, no los explote y págueles lo mejor que pueda. Y también recompénselos. Como nadie tiene negocio, nadie dijo amén. Ay, hermanos. En segundo lugar, como instrucciones del Señor de cómo enfrentar las injusticias, se nos instruye a no vengarnos ni a tomar la justicia en nuestras propias manos. Miren, los seres humanos estamos hechos así, también los cristianos, Vemos tanta injusticia, inclusive la sufrimos. Yo mismo fui asaltado a mano armada, me quitaron un reloj que me habían regalado, yo le tenía estimación.
por el regalo, ¿no? De muchos años, pero era un reloj que tenía un costo, ¿sí? Era un reloj más o menos de valor. Me quitaron la cartera, el celular, pues a mano armada, ¿no? Pues ahí está, ¿verdad? Entonces, bueno, ya llamaron a la policía porque no fui el único, fueron varios ahí en una farmacia. Y luego, no, pues pongan su denuncia. Y todos eran como 15 que habíamos sido asaltados y todo. Tú vas a ir. No, ¿para qué si ni nos hacen caso? Dice. Y luego le empiezan los reclamos a la poli. Y luego ustedes lo sueltan al rato. Dice, no, es que nosotros los llevamos y el juez los suelta. Aunque los agarren allí, los agarremos, y aunque haya fotos y videos, y al rato están afuera. Entonces siente uno frustración. Yo he sentido esa frustración. ¿Quién no la ha sentido? Y en ese deseo de que se acabe la inseguridad y que hombres impíos ya reciban su merecido, a veces estamos viendo las noticias y de pronto, no, pues que en la colonia los arbolitos de Navidad, fue lo que se me ocurrió. Pues allí agarraron un ladrón que ya tenía asolada la colonia y un hombre entró, llegó de su trabajo y lo encontró robando y lleva bien cargado con todo y llevaba hasta la pantalla que había comprado en Navidad. Entonces, enojado de que ya le habían robado 7 veces anteriormente, el hombre sacó la pistola y le vació los 12 tiros. Y uno está oyendo eso y dice uno, ay, qué tremendo. Pero por acá dice uno, ándele pues. Híjole, qué tremendo es eso, hermanos. Miren, yo les confieso que cuando he oído en algunas ocasiones, ya últimamente no, porque bueno, tú vas conociendo a Dios, vas entendiendo la palabra de Dios y luchas con eso, pero ni aún ese pensamiento debería de anidarse en nosotros. Yo sé que es difícil, hermano, porque a mí me costó trabajo y entiendo eso, ¿no? Por el deseo de justicia que tenemos los seres humanos. Digo, la mayoría de la gente, pues. Y que pues decapitaron uno ahí, le ponen letreros ahí a la entrada de la colonia. Aquí no entras, ladrón, porque aquí sales con los pies por delante. Y salen muchos justicieros y salen allí en internet y todo. Y uno dice, sí, luego pues, Chucho el Roto y luego Superman y va, y uno, el justiciero. Por eso las películas de los justicieros tienen tanta, ¿se han fijado? Los que hacen justicia por su propia mano. Porque la policía de Los Ángeles no hizo nada. Y sale allí Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Haciéndola de justiciero o qué sé yo, Rambo, y por su propia mano saca las pistolas. Y uno está viendo la película y cómo se los truenan a todos y uno, sí, ándele, para que se le quite. Y todo eso yo lo asocio a ese deseo. Por eso tienen éxito esas películas. Lo asocio a ese deseo que de manera inconsciente nosotros queremos hacer. Pero en el caso de nosotros los cristianos, se nos instruye definitivamente a no hacerlo. Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. A nadie. A nadie. Absolutamente a ninguno. No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Eso es lo que Pablo estaba argumentando. ¿No es mejor, en lugar de estarse peleando entre los incrédulos y evidenciar el evangelio de Cristo, del que ustedes dicen que me transformó, y luego se están peleando en los tribunales, ¿no es mejor recibir la injusticia para no avergonzar el evangelio? Pues la respuesta es sí. Mejor cálmense, hermanos. Ya bájenle. Arréglense, reconcílense, perdónense y sigan adelante. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Ahí está. No os venguéis vosotros, o sea, no tomes la justicia en tus manos. No lo hagas. Sino dar lugar a la ira de Dios. ¿Por qué dar lugar al enojo de Dios? Porque el enojo de Dios es santo y el de nosotros no es santo.
Entonces en ese enojo nos excedemos. ¿Cuántas veces no hemos habido casos de gente que por 500 pesos que le debía, fue y se los cobró por enésima vez, no le quiso pagar y lo mató? Por 500 pesos. Tú dices, no es posible. Y hasta tú cuando ves una noticia así dices, estoy seguro que si yo hubiera sabido, tenga los 500 pesos, páguele, pero que la maten por 500 pesos, ese es algo trágico completamente. Dice la palabra de Dios, no, dejen ustedes lugar al enojo de Dios, porque el enojo de Dios es santo y justo. Nosotros le vamos a exceder o le vamos a minimizar, nosotros vamos a exagerar. Si tomamos la justicia en nuestras manos, dice, no. Porque escrito está, dice, y cita el Antiguo Testamento, mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? Es del Señor, hermano. O sea, ¿quién es el que va a dar el veredicto de juicio y pago justo a sus obras? El juez justo. Dice, yo soy el que voy a dar el pago, yo pagaré, dice el Señor. Así que, o por tanto, por consiguiente, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Tú te atreverías a hacer eso? Yo sé que es difícil, hermano, pero en eso radica la esencia del cristianismo, ser diferentes. Yo sé lo que quizás algunos estén pensando, uy, pues, ¿quién dijo que ser cristiano es fácil? ¿Alguna vez se ha dicho aquí que ser cristiano es fácil? No es fácil ser cristiano. líbrame Jehová, y salió corriendo y fue y puso en su lugar a todos los que lo incitaron. No me vuelvan a hacer eso, no me ayudan en nada, y los regañó, les llamó la atención porque lo incitaron a que hiciera algo en contra del Señor, y él sabía que la venganza era del Señor y que él no debía de hacer nada más que cálmate, llegará el momento en que yo, dice el Señor, pondré a cada quien en su lugar. Fíjense que yo he tenido algo así parecido, pruebas de ese, más o menos parecidas. Hace años había alguien por ahí que decía que yo hasta era el anticristo, ¿no? Y sacaba videos, y entonces no faltó quien, pues de aquí, me dijera: pastor, están diciendo esto de ti, mira, yo te conozco desde hace más de 30 años. Es obvio que lo que está diciendo este tipo, no sé, ¿qué le hiciste? No, hombre, nada, ni lo conozco.
Pero pues como uno no es monedita de oro, ¿verdad? Pero para caerle bien a todos. Pero se ensañó. Entonces un día algunos se dieron cuenta de algo que había hecho, que había sido evidente, y me dijeron: mira el que anda diciendo de ti, mira lo que hizo. Y me dijeron así: Dios te lo puso de pechito, haz un video y exhíbelo. Y yo me quedé así, lo pensé y dije: no voy a hacer absolutamente nada. No voy a tomar la justicia en mis manos, ni menos, no la voy a hacer. No me voy a vengar de él. Ahorita que él está en desgracia, comprobado, no me voy a vengar de él. Líbrame el Señor. Y Dios me guardó, hermanos. Pero sé lo que es eso. Entonces yo les dije a estos hermanos: ya no me mandes videos. Ya no me molestes, mosquito. Ya ve cómo molestan los mosquitos, ¿no? Mira lo que están diciendo de ti, mira lo que están, mira. No. Deja de mandar tus videos, porque no, aunque lo tenga de pechito, no voy a hacer nada. Porque allí dice que la venganza es de ¿quién? Entonces yo tengo que calmarme. Cálmate, Bobby. Cálmate, Bobby, tranquilo. Y en tercer lugar, como instrucción de cómo enfrentar la injusticia, se nos enseña pues a dejar en las manos del Señor las injusticias que nos hacen, ponerlas en las manos del Señor y que sea quien da el pago. 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Fíjense, lean con atención. Dejándonos ejemplo. ¿Quién nos está dejando el ejemplo de vivir y de padecer injusticia? Cristo. Nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. Donde Él pisó, nosotros tenemos que pisar. Exactamente en la misma huella que Él dejó, nosotros tenemos que pisar. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Qué hacía? Sino encomendaba la causa, escuchen, al que juzga, ¿cómo? Justamente. O sea, el mismo Señor, cuando vino como siervo humilde, siendo el Señor del universo, no amenazó, sabiendo que Él tenía el poder para aplastar como una cucaracha, como se pisa una cucaracha. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Si era el Señor del universo. Porque no es ningún prepotente y ningún soberbio, ningún nada. Y dijo: tengo que dejarles ejemplo a los que me siguen. ¿Cuántos lo siguen? Encomiéndele lo que le hicieron, déjeselo en las manos del Señor. Deje que Él haga justicia. Quizás lo hace mañana o dentro de 15 días, un año, un mes, 5, 10 años, o a lo mejor en esta vida nunca. Pero eso sí le aseguro, en aquel día el juez justo dará el pago a cada quien según sus obras. Y en cuarto y último lugar, se nos prohíbe de manera rotunda ponernos en el lugar de juez absoluto. ¿Cómo es eso? Sí. La Biblia nos advierte que nosotros no podemos ponernos en el papel de juez. Ese papel de juez en sentido absoluto solamente Jesús lo puede ejercer. ¿Por qué? Por obvias razones. Él conoce todo. Él conoce las circunstancias, conoce las razones, las motivaciones del corazón, los pensamientos en nuestra mente. Él conoce todas las razones del por qué hicimos o no hicimos. Él conoce las circunstancias que rodearon el por qué aquella chica hizo esto, aquel hombre casado. Y nosotros, por obvias razones, al no tener esos atributos que solo Dios tiene, que Jesús, Dios, el Hijo de Dios tiene, no podemos sentarnos en el trono de Jesús y ponernos a juzgar en ese sentido absoluto de decir esto. Se va a ir al infierno. ¿Quiénes somos nosotros para decir que se va al infierno?
No somos nadie. Mire, este tema, Dios me lo ha estado marcando ya de hace meses. Este punto nada más. Yo estoy haciendo ahorita unos estudios. Y casi diario, casi todos los 2 meses pasados estoy ahí. Y leo, y escudriño, investigo. Híjole. Bueno, en su momento daré esas enseñanzas. Pero yo entiendo que primero el Señor pues tiene que tratar con uno, porque somos ovejas, seguimos siendo ovejas. Y a medida que yo he ido estudiando y poniéndole más atención a este punto, digo, y Señor, yo reconozco que ha habido ocasiones en las que me he puesto como juez absoluto. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Si pecamos, porque es un pecado. Imagínate ponerte en el lugar de Él. Ay, bueno, ahora lo entiendo y digo, mira nomás. Bueno, lo que sea, falta de experiencia, te dejas llevar por el celo de Dios, pero falta sabiduría. Muchas cosas podríamos argumentar, pero a fin de cuentas, ese es un rasgo muy común de todos los seres humanos, ponernos en el lugar de Dios y juzgar de manera contundente. Y el Señor trajo a mi mente un caso. ¿Te acuerdas cuando tú dijiste de esta persona? Y yo me quedé, sí. Y el Señor, sí, está bien, sí, me estás también metiendo en orden, sí. Porque yo una vez dije de alguien, así de manera contundente, no es nacido de nuevo, dije. Estaba yo, no públicamente, no dije eso públicamente. Estaba yo hablando con alguien, no, ese no es nacido de nuevo. Y el que estaba, con el que yo estaba conversando, nomás le hizo así, ay no, me dice, esa es una aseveración un poco temeraria, ¿no? Le digo, no es nacido de nuevo. ¿Y cómo sabes? Me dijo. Pues por sus frutos los conoceréis. Sí, pero en el momento en que Pedro negó a Jesús, cualquiera se pudo haber atrevido a decir, no es nacido de nuevo, es un falso, es un hereje, es un anticristo, Pedro. ¿Lo era? Pues no, ¿verdad que no? Simplemente se había tropezado. Y yo dije, entonces, no es nacido de nuevo. ¡Ah! Y el otro que estaba yo enfrente de mí me dijo, no, mira, dice, la verdad, yo no me atrevería a decir con semejante seguridad, porque a fin de cuentas el único que sabe quién es culpable o inocente, como leímos, ¿quién es? Dios. Yo dije, híjole, qué tremendo. Nosotros nos equivocamos en nuestros veredictos. ¿Por qué? Pues porque no sabemos todo, exageramos. Aumentamos, ¿por qué? Pues porque no sabemos todo. No somos imparciales, nos cargamos hacia el que nos cae bien o hacia nuestro amigo. ¿Cuántas veces se ha visto esto? Que un padre ve que su hijo comete un delito, viene la policía y lo defiende y dice, él no hizo nada, yo lo vi, él es inocente, el que lo hizo corrió por allá. Y el papá lo vio hacer el delito. Es que eso es algo que está allí. Y nos inclinamos aunque veamos al muchacho con navajas así y una bolsota de marihuana. No, mi hijo es un niño bueno. Es que así somos. Entonces hacemos juicios desacertados, precipitados. Por eso Jesús dijo en Lucas 6:35, no juzguéis y no seréis juzgados. O sea, aquí habla del juzgar contundente que solo a Él le corresponde. No lo hagas. Ese es lo mío. Tú, tranquilo. Solo yo conozco todo. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. En Mateo 12:36, miren lo que dijo. Mas os digo que de toda palabra ociosa, aún nos habla de que tengamos mucho cuidado de lo que decimos. Mas os digo que de toda palabra ociosa, ¿qué es palabra ociosa? Toda aquella que sale de nuestra boca, que no edifica, sino hace todo lo contrario, destruye, calumnia, chismea, hiere el corazón de aquel. Esa es la palabra ociosa. Toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, ¿qué? Darán cuenta, ¿cuándo? En el día del juicio.
Y el Señor tiene todas las pruebas porque abre los libros así. ¿Cómo era tu cuenta de Facebook? Perdón. ¿Y la de tu cuenta de YouTube no era esta? Ay, Señor, pero es que a mí me incitó aquel. No, déjalo aquel, yo arreglaré cuentas. Ahorita es contigo. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermano, nos precipitamos. Eso es lo común, aún en nosotros los cristianos. Nos precipitamos haciendo juicios muy acelerados acerca de las personas. Tenemos la percepción, no es objetiva como la tiene Jesús. Por eso creo que Dios quiere que este tema quede bien sólido en nuestro corazón. Ya lo desarrollaremos. Me tomaré algunos domingos, porque es uno de los pecados más arraigados en los cristianos. Hablamos mucho, pero Dios no tendrá por inocente al culpable. Miren lo que dice Santiago para terminar, Santiago 4:11. Cuando digo para terminar, nadie se levante, por favor, todavía. Dice, hermanos, Santiago 4:11, no hablen mal de los demás. Este es casi la mayoría del tema de Santiago es la lengua. Dice que es un mundo de maldad y está puesta ahí entre nuestros miembros y un pequeño fuego enciende un grande bosque, dice. O sea, está haciendo la comparación de cómo un pequeño comentario, una pequeña murmuración puede destruir un matrimonio. ¿Sabías eso? Un dicho, un chisme puede destruir una familia, puede provocar muchos problemas en una empresa, puede destruir una congregación completa, hermanos. Y de eso hay muchos ejemplos. Por palabras ociosas, por cosas que se dicen nada más, sin que la gente le conste, se hacen juicios precipitados y se hace toda una destrucción. Porque un fuego pequeño, dice, enciende un grande bosque. Y es un mundo de maldad lo que sale de la lengua, dice. Por eso aquí Santiago dice, hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica, dicen en la versión en lenguaje sencillo, es como si estuviera criticando y hablando mal de la ley de Dios. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el ¿qué? Único, díganlo, Dios es el único juez. O sea, en sentido absoluto. El único que tiene todos los elementos para emitir un juicio justo y certero, porque Él ve y conoce todo. Dios es el único juez, dice Santiago. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. Pero déjeme terminar con una historia que la han titulado, la han llamado El ladrón de galletas. Así se llama, el ladrón de galletas. Sucedió en un aeropuerto. Una señora que viajaba compró un libro pequeño para leer mientras llegaba la hora de partir en su vuelo. Pero también compró un paquete de ricas y sabrosísimas galletas. Buscó dónde sentarse para leer y comerse sus galletitas. Después de un rato encontró ahí un lugar solo y estaba un hombre a su derecha y empezó a leer su libro y de pronto se da cuenta esta mujer que su vecino metió la mano en la bolsa de galletas que estaba aquí entre una mesita que hay en las sillas en los aeropuertos. Y tomó una galleta y se la comió. La mujer no podía creer lo que estaba viendo. Se está comiendo mis galletas. Este hombre, con mucho descaro, se estaba comiendo las galletas de la señora. Pensó en reclamarle de manera airada, pero como era una mujer educada, se contuvo. Nada más se acomodaba su traje sastre
Y así, en su disgusto que ella sentía, se contuvo. Y ella extiende su mano y toma otra galleta y se la empieza a comer. Y el hombre extiende la mano y agarra otra galleta y se la empieza a comer. La mujer, enojadísima, miró al hombre con ojos de pistola, ¿no? Pero siguió sin decirle nada, sin reclamo alguno. Tras unos momentos de que se comían entre los dos las galletas, se quedaba una sola galleta en el paquete. Y la mujer esperó un momento para ver cómo iba a reaccionar este hombre ladrón de galletas. Esperó para ver si se atrevería a comérsela. Y dijo, a ver qué hace este descarado. Y el hombre que toma la última galleta, pero la parte en dos. Y de una manera muy amable le ofrece la mitad a la señora. Y esta mujer en shock, así como diciendo, no es posible tanta insolencia, toma la galleta y se la empieza a comer, pero ya difícilmente la pasaba se le atoraba en la garganta. Pero la mujer no podía salir del asombro ante una actitud tan descarada de este ladrón de galletas. De pronto se escucha en el altavoz, vuelo fulano de tal con destino a tal lugar, y el hombre se levanta, toma su maleta y se despide muy amablemente de la señora y le dice que tenga un buen viaje, que tenga un buen día. Y la mujer, toda contrariada, nomás se encogió así y dijo, no puede ser. Tomó su librito, siguió leyendo, lo terminó de leer, toma su bolso y lo abre para meterlo. Y fue entonces, solo entonces, cuando vio que su paquete de galletas estaba allí, intacto el paquete. El paquete que se habían comido eran de ese hombre. Ella era la ladrona de galletas. Se había robado una por una las galletas de aquel hombre. Y encima todavía le había puesto los ojos de pistola. Y más cuando el hombre le ofreció la mitad de la última galleta. Resulta que aquel hombre no era lo que ella había pensado. Era todo lo contrario, era un hombre generoso que compartió sin decirle nada. Pero ya era demasiado tarde para disculparse. Ya había partido en otro vuelo. Ella había hecho un juicio precipitado. Y cuando se dio cuenta de la realidad se sintió terriblemente mal. Pero el hombre ya se había ido. ¿Cuál es la moraleja aquí? No des las cosas por sentado. Piensa antes de dar un veredicto y decir, este es esto, este es el otro, este es aquello. Piénsalo, espérate, tranquilo, no te precipites. La mayoría de las veces las cosas no son como parecen. En una iglesia, hermanos, llegó una joven y empezó a asistir. Tenía algunos tatuajes, tenía su rostro así, pues descompuesto, aunque era una joven hermosa, pero pues su vestimenta pues no era, digamos, la apropiada como para ir a un lugar para alabar a Dios. Y la gente la miraba y algunos se sentían así un poco desagusto. Y bueno, no faltó quien, hola, ¿cómo está? Oye, ¿tú de dónde vienes? No, pues yo, y empezaron, ella decía algunas cuantas cosas, algunos que le preguntaban, pero empezó a correr un rumor entre ellos. Ella es prostituta y es drogadicta, porque yo le vi aquí junto a le vi las marcas de las inyecciones. Y se corrió la voz, y las que tenían hijas de esa edad le decían, no te juntes con esa, porque esa es drogadicta y te va a arrastrar.
Y corrió el rumor. Y la muchacha se empezó a dar cuenta y empezó a sufrir más porque le habían dicho que ahí en ese lugar le iban a mostrar el amor de Dios. Y un día hablando con el pastor, él le preguntó: ¿tú tienes problemas de drogas? Y le dijo: sí, pero yo necesito ayuda. Es que esto sucedió en los Estados Unidos. Dice: yo vivía en un estado, y cuando yo tenía 12 años me secuestraron, me dieron por perdida y me llevaron a Tailandia. Y allá la inyectaron y la drogaron y la obligaron a prostituirse. Y era esclava hasta los 21, casi sus 22 años. Cuando de alguna manera alguien se tomó una foto con ella, dijeron: esta es mi hija, alguien la reconoció, esta es fulana de tal. Y la rescataron, la regresaron a los Estados Unidos. Pero ella traía problemas de drogas, no porque ella se drogara, sino porque la habían obligado los malvados a drogarse. Quedó descalificado la mayoría de los hermanitos de esa iglesia, porque hicieron un juicio vergonzosamente precipitado. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, reconocemos que pues sí vivimos en un mundo injusto, pero también sabemos que tú eres el único juez justo, eres nuestro juez justo. Sí recibimos muchas injusticias, de seguro también nosotros las hemos cometido. Con nosotros, cuando es a nosotros la injusticia, demandamos justicia pronta, rápida. Y cuando nosotros cometemos injusticias, somos más indulgentes. Pero eso es algo que a ti no te agrada, Señor. Y tú nos das instrucciones a nosotros, tus hijos, para cómo vivir en medio de este mundo que es injusto. Nos defraudan, nos pueden robar, nos mienten. ¿Cómo debemos reaccionar? Aquí están tus instrucciones. Cuando haya situaciones entre nosotros mismos, entre cristianos, no podemos andar haciendo videos en internet, denunciándonos unos a otros, haciendo públicas demandas ante los tribunales judiciales de que tenemos pleito contra tal hermano. Qué vergonzoso, Señor. Perdona a tus hijos, Señor, perdónanos. Pero también nos instruyes a no tomar venganza y a esperar, Señor, más bien soportar la injusticia y esperar a que tú, el juez justo, des el pago a cada quien. Lo que nos enseña, Señor, es a depositar en tus manos, encomendar en tus manos la injusticia recibida, porque tú dices que tú pagarás, porque tú eres el juez justo y que conoce todo. Pero finalmente nos enseña, Señor, a no ponernos en tu lugar y hacerla de jueces absolutos, porque no podemos. Y cuando lo hacemos, pecamos, nos vemos mal. Ayúdanos, Señor, a no hacer juicios precipitados de nadie. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que hemos fallado muchas ocasiones, pero pedimos que tu gracia, Señor, nos encamine, nos siga llevando por los caminos de justicia por amor de tu nombre, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor. Cualquier cosa la ponemos en tus manos, cualquier injusticia de los impíos o de los cristianos que recibamos, la ponemos en tus manos, Señor. Tú sabrás cuándo y en dónde y el tiempo de dar el pago según las obras de cada uno. Por eso tu palabra nos advierte y nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembrare injusticia, recibirá su pago. Ayúdanos, Señor, a ser más prudentes, más sensibles y esperar tu regreso, Señor. Quizás en este mundo nunca veremos la justicia a las injusticias que hemos recibido,
Sin embargo, tú prometes que en aquel día final darás el pago a cada quien, y cada quien tendrá lo que merece y le corresponde. Mientras aquí en esta tierra, Señor, ayúdanos, guárdanos. Queremos perdonar, aún dar de comer. Si el que nos ofendió o nos injurió tuviese hambre, darle para comer si tuviera esa necesidad, o darle agua para beber. Porque tuya es la venganza, tú pagarás, dice el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que endereza nuestros pasos y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos.